Hola, queridos hermanos. Los saludo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo y en el dulcísimo nombre de nuestra Madre, la Santísima Siempre Virgen María. En esta ocasión, en el tema número 2, vamos a abordar un tema muy importante. Todos son importantes, pero este tema en lo particular me fascina. Pero antes de empezar a abordar el tema, los invito a que pidamos la asistencia de Dios nuestro Señor para que este momento salga como Él quiere que salga. Voy a compartir con ustedes la plegaria del Padre Fidel Martínez para leer la Biblia. Te doy gracias, Señor, por tu palabra. Reconozco mi incapacidad para comprenderla. Ella es más poderosa que mi debilidad. Es más eficaz que mi fragilidad. Más penetrante que mi resistencia. Te pido que me ilumines con ella para descubrir tu voluntad. Ayúdame a hacer una lectura con el corazón, para que nazca en mí un encuentro profundo contigo. Que descubra tu rostro leyendo, meditando, orando y contemplando tu palabra. María, Madre querida, enséñame como tú a guardar la palabra de tu Hijo en mi corazón para luego vivirla. Amén. Pues bien, queridos hermanos, les decía que el tema que vamos a tratar hoy es un tema fascinante. Es un tema sobre todo histórico, de historia. Así dice la ciencia, así dice la historia. Se trata del canon de la Biblia. El canon. Canon es una palabra griega que la podemos entender nosotros ahorita como instrumento para medir, como una regla de medición. Y para el tema que nos aborda, el canon sería un listado de libros, en este caso de la Biblia. Los libros de la Biblia, los libros canónicos que vienen en la Biblia. La Biblia, como decía el padre Flaviano Amatuli, el padre moderno de la apologética, la Biblia no cayó del cielo, no. Ustedes saben, más o menos, así lo dice la historia, por allá alrededor del año 320, 330 antes de Cristo, Alejandro el Grande, el gran jefe del imperio griego, funda una ciudad. Varias ciudades llevaban su nombre, Alejandría. Pero esta ciudad de Alejandría fue la más importante, la más prominente. Alejandría, la de Egipto, la que está en el delta del río Nilo, al norte de Egipto, en las costas del mar Mediterráneo. Allí, la Alejandría actual, que dicen que tiene alrededor de 3-4 millones de habitantes actualmente. Esa Alejandría, allí, como el maestro, el preceptor de Alejandro, era nada más y nada menos que Aristóteles, el gran filósofo griego, este quiso que la ciudad de Alejandría fuera tan digna y esplendorosa, digna de su patrón, de su amo, de su jefe. Y allí en Alejandría se fundó una universidad muy importante. Allí asistían los mejores maestros y los mejores alumnos del mundo. Gente como Euclides de Alejandría, Hipatia de Alejandría, Herón de Alejandría, trabajaron como maestros y alumnos en esa escuela. Allí también había una célebre biblioteca, enorme biblioteca. En la actualidad, la UNESCO, junto con el gobierno de Egipto, reconstruyeron la gran biblioteca de Alejandría. Creo que 4 pisos del suelo hacia arriba y 3 pisos del suelo hacia abajo. Muchos libros. Pero en tiempo de Aristóteles, en tiempo de Alejandro, esa biblioteca tenía muchísimos libros de todo el saber, de los temas que ustedes quieran, había decenas de libros.
incluso temas actuales. Pero faltaban unos libros muy importantes en esa biblioteca. Y el rey Ptolomeo II y el director de la biblioteca de ese tiempo, Demetrio Falerón o algo así, sabían que faltaban unos libros, unos textos importantes. Eran los textos de los hebreos. Eran los libros sagrados de los hebreos. Desde luego los israelitas no iban a prestar sus libros para que los tradujeran y ya no se los regresaran. Entonces el sumo sacerdote de Jerusalén, del templo, mandó a 6 por cada una de las 12 tribus de Israel, es decir, a 72 sabios, a 72 filósofos, a 72 eruditos en la ley y los profetas, en los escritos griegos, los mandó a la ciudad de Alejandría para traducir las escrituras. ¿Y por qué? Bueno, ustedes recordarán, y esto también históricamente lo pueden ver, es cierto, ustedes recordarán que alrededor del año 500, no sé exactamente, 480, por ahí, el rey Nabucodonosor II de Babilonia vino a sitiar y destruir la ciudad de Jerusalén. La destruyó. El templo de Salomón lo destruyó por completo y se llevó presos, cautivos, al rey y a toda su corte y a lo más granado de la sociedad judía. Allí iban artistas, músicos, campesinos, artesanos de orfebrería, se los llevó. Pero toda la demás gente quedó dispersa. A eso se le conoce como la diáspora. Mucha gente se fue a vivir por ahí en Palestina, pero muchos se fueron a vivir a Alejandría. Pasan 70 años de cautiverio en Babilonia, donde en el Salmo 137 podemos leer las cuitas y remembranzas, tristezas y sensación de pérdida de los judíos. En los ríos de Babilonia nos sentábamos a llorar nuestras penas y a recordarte, Sión. Los cautivos nos decían, cántenos una canción de su tierra. Pero ¿cómo? ¿Cómo podemos cantarle a nuestro Señor en tierra ajena? Es el Salmo 137. Y si les gusta la música de rock, busquen a Boney M., una canción que se llama Ríos de Babilonia. Eso dice el Salmo 137. Entonces se narra que en esos tiempos del regreso de Babilonia a Jerusalén, con Esdras, sobre todo el sacerdote, a reconstruir la ciudad, mucha gente vivía en Palestina y muchos vivían en Alejandría. Se habla que en ese tiempo había más judíos en Alejandría que en Palestina. En ese tiempo ya casi nadie hablaba hebreo. Todo el mundo hablaba el idioma del imperio en turno, que era Grecia. Todo el mundo hablaba griego. Esa era otra razón muy importante para traducir la Sagrada Escritura judía al griego. Y esos 72 sabios tradujeron los sagrados libros de los judíos en algo que llegó hasta nuestros días y que se conoce como la Biblia de los 70, redondeando el número de sabios, que eran 72. La Biblia alejandrina o la Biblia Septuaginta, que es esta que tenemos aquí. La Septuaginta. Esta Biblia que tengo aquí está escrita totalmente en griego. Desde el Génesis hasta, déjenme ver dónde cerraron ellos, creo que hasta Malaquías, hasta la deportación, hasta Esdras, el regreso de la deportación. Todos los libros. Este es el canon alejandrino, la Septuaginta. Y esta Septuaginta es el Antiguo Testamento que tenemos nosotros en nuestras Biblias.
en la Biblia de Jerusalén. Todos estos libros que tradujeron los sabios judíos al griego, todos, menos dos. Aquí vienen los libros 1, 2, 3 y 4 de los Macabeos. Nosotros, en nuestra Biblia, solamente tenemos los libros 1 y 2 de los Macabeos. Pero la iglesia oriental ortodoxa de Grecia, Armenia, Rusia, tiene los 4 libros de los Macabeos. Incluso, allá en mi rancho, mi sobrina, cuando hizo su primera comunión, le regalaron la Biblia de Jerusalén. Y yo viéndola, se me hizo raro. Esa Biblia de Jerusalén, yo creo que se les fue. Trae los 4 libros de los Macabeos. Pero, ¿qué ocurre? Ocurre que todas las iglesias de confesiones protestantes no traen todos los libros del Antiguo Testamento que vienen en la Septuaginta. Y no hablo de los Macabeos, hablo de 7 libros que se han convertido algo así como en la manzana de la discordia. 7 libros que se conocen como los libros deuterocanónicos. Deuterocanónicos. Los libros deuterocanónicos. Deutero, segundo. Por ejemplo, Deuteronomio, la segunda ley. La primera ley viene en Levítico, en Éxodo, Deuteronomio, Deutero. Deuterocanónico, segundo canon. Todos los demás libros eran protocanónicos, primer canon. Pero estos 7 libros que fueron escritos tardíamente, digamos tardíamente con respecto a la ley y los profetas. Tardíamente me refiero a unos 200, 180, 160 años antes de Cristo. Esos libros no vienen en ninguna de las Biblias católicas. Perdón, de las Biblias no católicas. Testigos de Jehová, Reina Valera, la que quieran. Pero lo importante no es que vengan o no, lo importante es las razones por las que no vienen. Los libros deuterocanónicos, la Septuaginta, con sus libros deuterocanónicos, eran usados por Jesús y los discípulos. De hecho, hay alrededor de 350, 360 referencias del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento hay alrededor de 360, 350 referencias al Antiguo Testamento. Y 300 de esas 350, 360, 300 son referencias a los deuterocanónicos. Tenemos referencias a los Macabeos, a Tobías, a Sabiduría. Entonces, ustedes saben que los judíos, los fariseos, que era la clase religiosa imperante en tiempos de Jesús en Israel, los judíos no querían a Jesús ni a sus seguidores. Tan no lo querían que lo mataron. Y ustedes recordarán cuando los discípulos en Jerusalén le decían a Jesús, refiriéndose al templo de Herodes, al templo que construyó Herodes el Grande: mira, Señor, qué grandiosidad, mira. Ustedes recordarán que Jesús les dijo: ¿ven todas estas construcciones? Les aseguro que no quedará aquí piedra sobre piedra, todo será destruido. Y los discípulos le preguntan: oye, Señor, ¿cuándo? Y Jesús, de una manera asombrosa y categórica, dice: en verdad les digo que no pasará esta generación antes de que todo esto ocurra. Esta generación, los que estaban viviendo ahí, los apóstoles, su familia, no pasará esta generación antes de que esto ocurra. ¿Y qué pasó? Sabemos por la historia que en el año 70 después de Cristo, el general Tito
con el ejército romano, sitia la ciudad de Jerusalén, la ataca, la incendia, la destruye. Otra vez destruido el templo, la destruye. Queda solamente lo que todos conocemos como el Muro de los Lamentos ahí en la ciudad de Jerusalén. Entonces los fariseos ya no tenían templo y se fueron a una ciudad que se encuentra a unos 100 kilómetros por ahí de Jerusalén, en las costas del mar Mediterráneo, llamada Yabnia. Se fueron allí a hacer su trabajo. Pero ahí en Yabnia, en el año 90, ellos cerraron su canon, su listado de libros sagrados. Así es que a partir del año 90 ya había dos cánones bíblicos, el canon alejandrino y el canon de Yabnia, el canon judío. Y desde luego, los judíos no querían saber nada de Jesús, nada. A sus apóstoles los llamaron anatema, en griego, que significa malditos. A Jesús lo llamaron, no me atrevo a decirlo cómo lo llamaron, porque es una palabra muy ofensiva. Entonces, ¿qué hicieron? Removieron los libros deuterocanónicos, los quitaron de su canon y se quedaron con 39 libros en el Antiguo Testamento, 39. Es una razón, desde el punto de vista de odio, por la cual quitaron estos libros. Hoy, los testigos de Jehová a mí me han dicho que esos libros no son inspirados. Y otras confesiones cristianas protestantes me han dicho que desde Malaquías, no recuerdo cuál es el último libro, bueno, ahorita lo podemos ver aquí, desde Malaquías hubo un silencio, que Dios ya no se expresó. Dicen eso para justificar por qué en sus Biblias no aparece el listado de los libros deuterocanónicos. Y los judíos de Yabnia, los fariseos de Yabnia, dijeron que solamente en su canon iba a haber libros escritos en griego o en arameo. Y como los demás estaban escritos, los 7 libros deuterocanónicos estaban escritos en griego, esos no. Solamente los que estaban en arameo o en hebreo. Y desgraciadamente, se les cayó el teatro en 1948, cuando en Qumran se encuentran los rollos del Mar Muerto, y ahí el libro de Tobías y otros libros, no sé si el de Sabiduría o Judith, no recuerdo, estaban escritos unos en hebreo y otros en arameo. Así es que no era razón creyente de los fariseos para quitar estos libros. Bien, así pasó. Había dos cánones, el canon judío, el canon alejandrino. La Iglesia Católica, por supuesto, que siguió el canon alejandrino, siguió con ese. Ya hablaremos en otro momento después que la Biblia, que la Iglesia Católica, por mandato del Papa Dámaso I, en el concilio de Nicea, en el concilio de Cartago, en el concilio de Hipona, seleccionan de las cartas que daban por ahí 27 libros que forman el Nuevo Testamento, para que así nuestra Biblia tenga 73, 46 del Antiguo, 27 del Nuevo, y las Biblias protestantes tengan 66, 39 del Antiguo y 27 del Nuevo. Cuando Martín Lutero hace la Reforma Protestante, retira esos 7 libros. Las razones eran muy claras: por mi autoridad. Díganle a esos papistas, así nos decía, porque él desconoció la autoridad del Papa. Díganle que porque lo manda el doctor Martín Lutero. Eso lo pueden leer ustedes en un texto de Lutero que se llama Charlas de Sobremesa. Retiró el libro de los Macabeos porque él no creía en el purgatorio.
Entonces esos libros tenía que quitarlos. No creía en las obras, la sola fe. Solo la fe nos salva. Y quiso retirar la carta de Santiago porque Santiago dice que una fe sin obras está muerta. Quiso retirar otros libros que ya no le permitieron, pero puso así como en un apéndice los libros deuterocanónicos. La carta de Santiago decía que era paja, que no servía. O sea, así se expresaba. Pero ahí estaban los libros deuterocanónicos, como en un apéndice, algo acá apartado, pero estaban. Sin embargo, en 1824, 25, 27, las sociedades bíblicas de Inglaterra, la sociedad de Birmingham sobre todo, advirtió a las sociedades bíblicas que si seguían editando libros, Biblias, con esos 7 libros, les retiraría el subsidio económico que ascendía a 4 o 5 mil libras esterlinas al año. Y tuvieron que quitarlos. Entonces, no hay libros deuterocanónicos en las Biblias protestantes por 2 razones. Una, por odio en Yavnia, en el 90 después de Cristo. Y otra, por cuestiones de dinero, en 1827, en las sociedades bíblicas de Inglaterra. Así es que, queridos hermanos, es importante que conozcamos esta historia para que no nos digan que la iglesia le aumentó 7 libros a la Biblia. No, la iglesia le aumentó 27, no 7, los del Nuevo Testamento. Así es que Dios los bendiga, queridos hermanos, síganos escuchando, viendo, y démosle gracias a Dios por habernos permitido compartir este momento. Santísimo Señor Jesucristo, muchas gracias por compadecerte de nosotros y por permitir que platiquemos sobre tu Sagrada Escritura. Muchas gracias. Nosotros como católicos sabemos que tú estás en el Antiguo Testamento. Tú apareces ahí prefigurado en tipologías, pero se revela todo totalmente en el Nuevo Testamento. Muchas gracias, Padre Santo, y te damos las gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y de la Sagrada Familia de Nazaret, Jesús, María y José. Muchas gracias.